Bien, vamos a continuar con la clase de hoy. El siguiente tema que vamos a ver es el análisis de respuesta transitoria y estacionaria de un sistema dinámico. Vamos a ver tanto la respuesta de un sistema de primer orden como la respuesta de un sistema de segundo orden. La respuesta de sistemas de orden superior, bueno, ya se puede encontrar a partir de el análisis de respuesta de sistemas de primer orden y el análisis de respuesta de sistemas de segundo orden. ¿Sí? Entonces basta con ver con analizar la respuesta de sistemas de primer orden y de segundo orden, y los sistemas de orden superior, bueno, ya se pueden analizar en base a las respuestas de los sistemas de primer orden y los sistemas de segundo orden. La importancia de analizar la respuesta de un sistema dinámico es debido a que cuando uno diseña controladores automáticos, es importante especificar el desempeño que queremos de nuestro sistema de control. Entonces, ese desempeño está muy relacionado con la respuesta que buscamos de nuestro sistema, ¿sí? Pero entonces, si queremos un cierto desempeño, tenemos que analizar la respuesta del sistema para poder proponer pues, el desempeño que deseamos, y entonces necesitamos conocer, pues, si nosotros excitamos el sistema con una cierta entrada en particular, pues necesitamos saber qué tipo de respuesta nos va a generar el sistema dinámico en base a la excitación con la cual vamos la cual vamos a inyectar en la entrada del sistema dinámico, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a analizar la respuesta analítica de un sistema dinámico de primer orden, y luego vamos a analizar la respuesta de un sistema dinámico de segundo orden. En particular, vamos a analizar la respuesta de un sistema de primer orden y de segundo orden cuando son excitados con entradas escalón unitario. ¿Por qué? ¿Por qué escogemos la entrada de escalón unitario? Bueno, porque cuando nosotros diseñamos controladores automáticos, normalmente la entrada de control con la que vamos a estar interesados es las referencias constantes. Si una referencia constante, vamos a intentar seguir una referencia constante, y entonces lo que vamos a ver es que el sistema va a estar excitado por medio de un escalón. Vamos a hacer el análisis para los escalones unitarios, pero el análisis para un escalón de amplitud arbitraria pues es similar, por supuesto, ¿no? Tanto para los sistemas de primer orden como para los sistemas de segundo orden, ¿no? Claramente, si nosotros queremos ver cuál es la respuesta de un sistema a una entrada senoidal, cuando discretizamos una entrada senoidal, pues lo que vemos son pequeños escalones de amplitudes diferentes, ¿no? Entonces, una entrada senoidal se puede describir como una secuencia de escalones de diferentes amplitudes. Y en general, cualquier señal, cuando es discretizada, se puede ver como un escalón o una serie de escalones de diferentes amplitudes continuos, ¿no? Entonces, por eso que nosotros nos interesamos mucho en la respuesta de un sistema a un escalón unitario. Vamos a analizar esta clase la respuesta de un sistema de primer orden, y la siguiente clase la respuesta de sistemas de segundo orden, ¿sí? Entonces, para analizar la respuesta de un sistema de primer orden, vamos a considerar el sistema de un tanque con el cual ya hemos trabajado. Simplemente es un tanque, el cual es llenado por medio de una bomba que me genera un flujo de entrada, y ese flujo de entrada va a permitir modificar el nivel de agua dentro del tanque, y en la salida vamos a tener una válvula de salida con una cierta resistencia R al paso, y esa válvula pues me va a generar un flujo de salida, ¿sale? Y nosotros ya vimos que este tanque se modela por medio de una ecuación diferencial de la forma dH en dt igual a menos 1 entre AR por H dt más 1 entre A por Qin dt, ¿sí? Claramente es un sistema de primer orden, ¿sí? Dado que es modelado por medio de una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Entonces sin ningún problema es una ecuación diferencial de primer orden.
Y este tanque, este sistema de primer orden, tiene asociada una función de transferencia de la forma S por HDS igual a menos 1 entre AR por HDS más 1 entre A por QIN ds. Por lo tanto, HDS que multiplica a S menos 1 entre AR, más, ¿sí? Pues va a ser igual a 1 entre A por Q in ds. ¿Sí? Entonces, claramente la función de transferencia que relaciona a la salida, es decir, yo lo que voy a observar es cómo varía el nivel de agua dentro del tanque cuando es excitado con la entrada Qin para condiciones iniciales igual a 0, pues está dado por 1 entre A, todo esto entre S más 1 entre A R. ¿Sale? Entonces, esta va a ser la función de transferencia del sistema tanque, ¿no? de este sistema dinámico que es un tanque. Entonces, básicamente lo que estamos modelando con esta función de transferencia, pues es un sistema dinámico que tiene una entrada y una salida, donde la entrada es el flujo de entrada y la salida es el nivel de agua dentro del tanque. ¿Sí? Entonces, este sistema es modelado por esta función de transferencia GDS. ¿Sí? Entonces, ahora lo que queremos ver es qué forma tiene la salida del sistema, qué forma tiene esta función h de t cuando en la entrada aplicamos un escalón unitario. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos ver en la salida cuando le aplicamos un escalón unitario a este sistema en la entrada? Cuando excitamos el sistema con un escalón unitario. Y vuelvo a repetir, se utilizan mucho las funciones escalón unitario como entradas porque cuando tenemos sistemas de control automático muchas veces queremos seguir una referencia, en particular una entrada escalón de una cierta amplitud, en particular constante. Por ejemplo, yo normalmente quiero que mi tanque se encuentre lleno, ¿no? Entonces básicamente lo que quiero es que la altura del tanque siempre esté en un nivel de referencia constante, ¿no? ¿Sí? De repente yo quiero que la altura del tanque se mantenga en un cierto valor, en particular, por ejemplo, que esté a medio llenar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa referencia, esa altura de referencia, pues también es una escalón con una cierta amplitud arbitraria, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo siempre normalmente estoy interesado en entradas de tipo escalón. ¿Sí? Entonces, por eso que, digamos, es importante o es interesante analizar qué pasa cuando en la entrada yo le aplico un escalón. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la salida cuando yo excito el sistema con un escalón? ¿Qué forma va a tener la salida del sistema cuando yo le aplico una entrada escalón? ¿Sí? Por ejemplo, si vamos en un avión siempre va a una altura crucero constante y a una velocidad crucero constante. Entonces eso lo vamos a poder ver como ver como escalones de una cierta amplitud arbitraria. ¿Sí? Por ejemplo, me parece que la altura crucero de un avión son 3.000 pies, si no me equivoco. ¿Sí? Pero esa altura es un escalón de amplitud 3.000, ¿no? Entonces, ¿cómo se analiza? Pues se analiza la respuesta del sistema a un escalón de 3.000 pies, pues de manera similar a como se analiza a un escalón unitario, solamente cambia la amplitud. Pues, ¿no? Lo mismo pasa con la velocidad crucero. La velocidad crucero de un avión normalmente es por ahí de 1.000 kilómetros por hora. ¿Sí? Es decir, un avión normalmente vuela a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora, y normalmente tiende a mantener esa velocidad de manera constante. Es la velocidad crucero del avión. Entonces otra vez es un escalón que va siguiendo el avión de amplitud 1.000, ¿no? O sea, 1.000 kilómetros por hora, ¿no? Esa velocidad, pues, ¿no?
Entonces, por eso es importante analizar la entrada a un escalón, pues. En particular lo vamos a hacer para un escalón unitario, pero se puede analizar para un escalón de amplitud arbitraria también, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí en la entrada le aplico un escalón unitario? ¿Cómo es la salida del sistema? Bueno, dado que sabemos que la función de transferencia está dada por 1 entre A entre S más 1 entre AR, claramente, y esa función me permite relacionar la salida con la entrada, pues sabemos que H de S va a estar dada por G de S por Q in de S. Y sabemos que G de S está dada por esta expresión. Por lo tanto, H de S es igual a 1 entre A, todo esto entre S más 1 entre AR por Q in de S. ¿Sí? Y en particular queremos ver cómo es la salida cuando a la entrada le aplicamos un escalón unitario. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, si aplicamos un escalón unitario en el espacio del tiempo, en el espacio de Laplace, ¿eso cómo se traduce? Bueno, estarán de acuerdo conmigo que si aplicamos un escalón unitario en el espacio del tiempo, eso se traduce en 1 entre S en el espacio de Laplace, ¿no? Es decir, G de S va multiplicado por Q in de S, pero como Q de T es un escalón de amplitud 1, entonces en el espacio de Laplace Q in toma la forma 1 entre S, ¿sí? Que es la transformada de Laplace de un escalón unitario, de la función 1 de T. ¿Sí? Y claramente estarán de acuerdo conmigo que claramente H de T pues va a ser igual a la transformada de Laplace inversa de H de S, ¿sí? Es decir, la transformada de Laplace inversa de 1 entre A, todo esto entre S más 1 entre AR por 1 entre S. ¿Sale? ¿Cómo tenemos la transformada de Laplace inversa? Pues aplicando fracciones parciales, ¿no? ¿Sí? El método de las fracciones parciales. Yo sé que 1 entre A, todo esto entre S por S más 1 entre AR, yo, dado que el máximo común divisor está formado por dos polinomios de orden 1, entonces les corresponde dos fracciones parciales de la forma B entre S más C entre S más 1 entre AR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Simplemente, si yo sumo estas dos fracciones, claramente me tiene que dar 1 entre A entre S por S más 1 entre AR. Sí, dado que este es el máximo común divisor de estas dos fracciones. ¿Sí? Entonces, claramente, B por S más 1 entre AR más C por S, todo esto entre S por S más 1 entre AR, pues tiene que ser igual a 1 entre A, todo esto entre S por S más 1 entre AR. ¿Sí? Si yo desarrollo la suma de estas dos fracciones, claramente me tiene que dar esta función racional propia, ¿no? ¿Sí? Y entonces, claramente, B por S más B entre AR más C por S, pues tiene que ser igual a 1 entre A. ¿Sí? ¿Sale? Y entonces, aquí claramente haciendo similitud o verificando la similitud de términos, claramente se puede ver que
los términos de grado 1 tienen que ser igual a 0, mientras que los términos de grado 0 pues tiene que ser, la suma de los términos de grado 1 tiene que dar 0, porque esto es igual a más 0 por S, ¿sí? Entonces B más C pues tiene que ser igual a 0, mientras que el término de grado 0 pues tiene que ser igual a 1 entre A, ¿no? Entonces B entre AR pues tiene que ser igual a 1 entre A, ¿sale? Y de aquí claramente se puede ver que B es igual a R. Si aquí despejamos B, claramente B es igual a por R entre A, por lo tanto B es igual a R. Y de aquí podemos ver que C es igual a menos B. ¿Sí? Por lo tanto, C es igual a menos R. ¿Sí? Entonces H de T pues tiene que ser igual a B entre S, que es R entre S, menos R entre S más 1 entre AR. ¿Sí? Perdón, la transformada de Laplace inversa de esas dos fracciones parciales, ¿no? Así, claramente H de S es R entre S menos C, bueno, menos R entre S más 1 entre AR. Por lo tanto, H de T, pues la transformada de Laplace inversa de R entre S menos R entre S más 1 entre AR. ¿Sale? Entonces, H de T pues es igual, dado que el operador de Laplace es un operador lineal, cumple con las propiedades de homogeneidad y de aditividad, por lo tanto, H de T es R por la transformada inversa de Laplace de 1 entre S menos R por la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 1 entre AR. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la transformada inversa de Laplace de 1 entre S? Pues es un escalón unitario, por lo tanto H de T es igual a R, ¿sí? Aquí voy a factorizar R, que multiplica a la transformada inversa de Laplace de 1 entre S, que es un escalón unitario, menos la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más AR, que si están de acuerdo, pues es un escalón, perdón, es una función exponencial con exponente menos 1 entre AR por T. ¿Sí? Entonces, la respuesta de un sistema de primer orden a un escalón unitario, cuando el sistema se excita por medio de un escalón unitario, pues es simplemente la función h de t, ¿sí? Lo que obtenemos como respuesta del sistema cuando en la entrada aplicamos un escalón unitario, pues simplemente es la función h de t igual a r que multiplica a 1 menos e a la menos 1 entre ar por t. ¿Qué forma tiene esa función? Bueno, pues es una función exponencial. ¿Sí? Si nosotros graficamos h de t contra el tiempo, ¿sí? Si nosotros graficamos la función 1 por r, pues claramente lo que vemos aquí es, si aquí está r, ¿sí? Si lo multiplicamos r por 1, pues lo que vamos a encontrar es r. Aquí va a estar nuestro escalón con amplitud r, ¿sí? Este es el escalón con amplitud r, ¿sí? Es esta parte de acá, r
menos R por E a la menos 1 entre ART. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos la función E a la menos 1 entre AR por T, pues lo que vamos a ver es una exponencial que cuando t es igual a 0 empieza en 1, pero claramente como este va multiplicado también por r, entonces empieza en r. ¿Sí? Aquí empieza cuando t es igual a 0, e a la 0 es 1, pero si lo multiplicamos por esta r que está aquí, entonces empieza en r. Y conforme el tiempo avanza, conforme el tiempo tiende a infinito, la exponencial, como tiene exponente negativo, dado que a y r son positivos, el parámetro hay que recordar que es el área de la base, y R es la resistencia de la válvula de salida, son parámetros que siempre son positivos. Entonces, dado que T siempre es positivo, entonces este exponente siempre va a ser negativo. ¿Sí? Este exponente siempre va a ser negativo. ¿Sí? Y entonces, dado que este exponente siempre es negativo, aquí lo que tenemos es un exponencial negativo. Y si recuerdan ustedes, el exponencial con argumento negativo siempre tiende al origen, siempre tiende a 0, con una asíntota en 0. ¿Sí? Entonces empieza aquí, ¿sí? Y conforme el tiempo avanza, va a tender a 0. Ese es el exponencial R por E a la menos 1 entre AR por T. ¿Sí? Esta función en verde es R, ¿sí? Esta R que está aquí, ¿sí? Mientras que una disculpa, pero mi teléfono está en vibrador, pero se conecta con la computadora, entonces la computadora es la que suena. Y la función en negro, ¿sí? La función en negro es la función R por E a la menos 1 entre AR por T. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esta es la función R, que es esta parte de acá, y esta es la función R por E a la menos 1 entre ART, que es R por esta que se encuentra acá. Hay que recordar que aquí lo que hice fue factorizar R, pero R multiplica 1 y R también multiplica a E a la menos 1 entre ART. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo a R le resto R por E a la menos 1 entre ART? Es decir, ¿qué pasa cuando a esta función yo le resto esta función? Bueno, claramente, si yo resto 1 menos 1, pues claramente lo que tengo aquí es 0, ¿no? Y conforme voy restando a R por E a la menos 1 entre RT, pues lo que yo voy viendo es que ¿sí? Conforme yo voy restando R menos R por E a la menos 1 entre ART, lo que voy a ver es una exponencial, pero que va teniendo esta forma, la forma de las curvas en azul. Entonces, la curva en azul precisamente es R menos R por E a la menos 1 entre AR por T. ¿Sale? Que es una exponencial, pero que tiene una asíntota en R. ¿Sí? Es una exponencial que tiende asintóticamente al valor de R. ¿Sí? Y esta es la respuesta que obtenemos del sistema de primer orden cuando le aplicamos un escalón unitario. Es decir, si yo aquí aplico un escalón unitario, pues lo que voy a ver es una exponencial que tiene esta forma, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando t es igual a R? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué valor toma h de t cuando t toma el valor de AR? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando t es igual a R? ¿Sí? ¿Qué valor toma h de t? ¿Sí? Bueno,
si nosotros analizamos qué pasa con h de t cuando t es igual a r, claramente h de t, es decir, h de r pues es igual a r, que multiplica a 1 menos e a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, h de AR es igual a R, que multiplica a 1 menos 1 entre E. ¿Sí? ¿Y esto que es igual? ¿Cuánto es R por 1 menos 1 entre E? Pues eso es igual a R por 1 menos 0.368. Y eso es igual a 0.632 de R. Es decir, nos encontramos, cuando estamos en t igual a R, esta h de t toma el valor de 0.632 R. Es decir, el valor de h de t es el 63% del valor total de R. Si nos encontramos a un 63% del valor total de R. ¿Sí? Claramente, ¿qué pasa? Analicemos el exponente de h. ¿Qué pasa cuando AR toma un valor muy pequeño? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando AR toma un valor pequeño? Si este valor es muy pequeño, este exponencial tiende a ser muy grande. ¿Sí? Y entonces este exponencial tiende a tener un valor muy grande. ¿Sí? Y entonces, entonces todo este exponencial tiende a un valor muy pequeño. ¿Sí? Y entonces cuando AR toma un valor muy grande, todo este exponencial toma un valor muy pequeño. ¿Sí? Porque, a ver, va de nuevo, otra vez. Cuando AR toma un valor muy pequeño, muy pequeño, todo este exponencial es grande. ¿Sí? Y dado que todo este exponencial es grande, entonces como tiene el valor negativo, un exponencial a un valor negativo muy grande va a tender rápido a cero. ¿Sí? Nos vamos a encontrar mucho más cerca del infinito y por lo tanto va a tomar un valor muy cercano a cero. Por lo tanto, este exponencial va a caer muy rápido y entonces decimos que el sistema tiene una respuesta muy rápida, ¿sí? Porque vamos a caer muy rápido. ¿Sí? En el caso contrario, cuando AR tiene un valor muy grande, entonces este exponencial es pequeño y vamos a estar mucho más cerca del cero. ¿Sí? Y como vamos a estar mucho más cerca de cero, entonces este exponencial va a estar mucho más cerca de 1. Todo este exponencial va a estar mucho más cerca de 1. ¿Sí? Y me parece que lo dije al revés. Va de nuevo, voy a retomarlo para decirlo correctamente. ¿Sí? Entonces déjenme mejor escribirlo para que quede más claro. Vamos a analizar dos casos. ¿Sí? Primer caso. ¿Qué pasa cuando AR es mucho mayor a 1? ¿Sí? Es decir, AR es muy grande. ¿Sí? AR toma un valor muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este exponente cuando AR es muy grande? ¿Sí? 1 entre algo muy grande va a tender a 0. ¿Sí? Entonces, E a la menos 1 entre AR por T va a ser aproximadamente igual a, dado que este valor es muy grande, entonces 1 entre R va a ser algo muy pequeño. ¿Sí? Entonces, E a la menos 1 entre R por T, dado que vamos a estar muy cerca del 0,
¿sí? Va a ser aproximadamente, aproximadamente 1, ¿sí? Porque vamos a estar muy cerca del 0. Entonces, para valores muy pequeños, ¿sí? Cuando AR es un valor muy grande, ¿sí? Cuando esta constante AR toma un valor muy grande, ¿sí? Entonces 1 entre AR va a tender a ser un número muy pequeño. Y si es un valor muy pequeño, entonces ese exponente va a ser pequeño. Y como va a ser muy pequeño, ¿sí? Cuando va a ser pequeño, como vamos a estar muy cerca del origen, entonces este exponencial va a ser aproximadamente 1. ¿Sí? Va a estar muy cerca del 1. Por lo tanto, cuando hagamos la resta de 1 menos este valor que va a ser aproximadamente 1, pues nos vamos a encontrar muy cerca de R. Por lo tanto, decimos que el sistema es lento. ¿Sí? Y es lento porque nos vamos a tardar mucho en caer. ¿Sí? Como tenemos una AR muy grande, siempre vamos a estar muy cerca del R y entonces el sistema va a tender a caer muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. ¿Qué pasa en el caso 2? Cuando AR es mucho menor a 1, es decir, AR es una constante muy pequeña. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dividimos 1 entre algo muy pequeño? Esto tiende a ser un valor muy grande, ¿sí? Muy, muy grande. ¿Sí? ¿Qué pasa con un exponente a un valor muy grande, negativo? Claramente, e a la menos 1 entre AR por t va a ser aproximadamente 0. ¿Sí? Y lo dije al revés, otra vez. Porque si es aproximadamente 0, cuando yo reste 1 menos 0, esto va a ser aproximadamente R. ¿Sí? Esto va a ser aproximadamente R. El caso contrario, como estaba muy cerca de 1, entonces 1 menos 1 es 0. Y entonces esto va a ser 0 y va a caer muy rápido. Entonces esto es 1. Y por lo tanto, el sistema es rápido. Y aquí el sistema es lento. ¿Sí? Lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Si el exponencial está muy cerca de 1, entonces cuando yo resto 1 menos 1, entonces h de t es igual a 0, lo que significa es que voy a caer muy rápido. ¿Sí? La altura cae muy rápido y entonces decimos el sistema es muy, muy rápido. ¿Sí? ¿Sí? Porque cae muy rápido. A ver, ¿qué estoy explicando mal? Si este exponencial es... si este exponencial es aproximadamente 1, entonces el sistema va a estar siempre muy cerca de 0 y por lo tanto el sistema va a crecer. Sí, claro, lo que tenemos que analizar es la azul, no la negra, perdón, me estoy equivocando. ¿Sí? Se me estoy equivocando porque estoy analizando la negra cuando debería estar analizando la azul. Entonces va de nuevo. Bien, entonces cuando AR es muy grande, cuando es mucho mayor a 1, entonces cuando AR es mucho mayor a 1, es decir, estoy dividiendo 1 entre una constante muy grande, este exponente va a tender a ser pequeño. Si este exponencial es pequeño, ¿sí? Entonces e a un valor muy cercano a 0, ¿sí? Si estoy muy cerca de 0, entonces este exponencial va a ser aproximadamente r, ¿sí? 1, pero bueno, este exponencial va a ser aproximadamente 1, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo multiplico por r, pues va a estar muy cerca de r. Entonces vamos a estar aquí, ¿no? ¿Sí? Para un valor de 1 entre r muy grande, ¿sí? Este exponente va a ser pequeño y por lo tanto voy a estar muy cerca
del tiempo en el origen. Y por lo tanto, este exponencial va a estar muy cerca de R. ¿Sí? El exponencial va a estar muy cerca de 1. Cuando yo lo multiplico por R, pues vamos a estar muy cerca de R. Por lo tanto, cuando yo resto R menos R por E a la menos 1 entre AR, sí, voy a estar muy cerca del origen. Y entonces me voy a tardar mucho en crecer. Entonces el sistema efectivamente es lento. ¿Sí? Por el contrario, si AR es mucho menor a 1, es decir, la constante AR es muy pequeña, entonces este exponente va a ser muy grande. Entonces voy a estar muy lejos del origen. Y dado que voy a estar muy lejos del origen, este exponencial va a ser aproximadamente 0. ¿Sí? Este exponencial va a ser aproximadamente 0. ¿Qué pasa cuando este exponencial es aproximadamente 0? Entonces yo voy a estar por acá. ¿Sí? Voy a estar por acá. Y por lo tanto, como voy a estar para cualquier tiempo, yo voy a estar mucho más cerca de este exponencial, va a estar mucho más cerca de 0. Entonces cuando yo resto R menos R por E a la menos 1 entre ART, entonces rápido voy a subir al valor de R. Entonces decimos que el sistema, cuando AR es menor a 1, el sistema es rápido. ¿Sí? Porque rápido voy a subir al valor de R. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el valor de AR me determina si el sistema es lento o si el sistema es rápido. Cuando AR es mucho mayor a 1, el sistema es lento. ¿Sí? Porque me voy a tardar mucho en subir, voy a estar subiendo de una manera muy lenta, muy lenta. Muy lento voy a alcanzar el valor de R. Pero cuando la constante AR es mucho menor a 1, cuando AR es pequeña, entonces yo voy a subir muy rápido. ¿Sí? Digamos, el caso 1 sería cuando tengo una respuesta lenta. Lenta, lenta. Empiezo a subir de una manera muy lenta, muy lenta, muy lenta. ¿Sí? Y poco a poco alcanzo este exponencial, sube muy lento y muy, muy lentamente alcanzo esa asíntota. En el caso 2, cuando AR es muy pequeño, mucho menor a 1, el sistema sube muy rápido. En el caso 2 lo que tengo es esto. ¿Sí? Rápido subo. ¿Sí? Rápido subo esa asíntota. ¿Sí? Este es el caso 1. Y este es el caso 2. ¿Sí? El caso 1 es cuando el sistema es muy lento y el caso 2 es cuando el sistema es muy rápido. Es por eso que a esta constante AR se le conoce como la constante de tiempo del sistema, porque es la que me determina si el sistema es lento o el sistema es rápido. ¿Sí? Entonces, AR, la constante AR, es conocida como la constante de tiempo. La constante de tiempo del sistema. ¿Sí? Esta constante de tiempo es la que me va a determinar si el sistema es rápido o el sistema es lento. ¿Sí? ¿Sí? Si el sistema sube hacia el valor de R de una manera muy lenta o si por el contrario la constante R sube a R de manera muy rápida. ¿Sale? Pero les propongo que analicemos esto con una simulación de Scilab. Entonces vamos a dejar esta clase aquí y voy a hacer un video para analizar esta ecuación en simulación. ¿Sí? Para que analicemos esta ecuación en simulación y veamos cómo se comporta un sistema lento y cómo se comporta un sistema rápido. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dejarle aquí y más al rato grabo el video de la simulación.